Today Learning 5. Usamos servicios, plataformas, tecnología, etc. Hacemos toda una vida de pero ¿quién es totalmente honesto en decir que ha leído todas las políticas y condiciones de la aplicación que está utilizando, sabes qué derechos y deberes asumiste? Es por ello por lo que hoy te propongo que nos sumerjamos a escuchar eso a lo que le dimos a aceptar, pero que no conocemos bien. En el capítulo de hoy leeremos preguntas frecuentes sobre el servicio de Google. Preguntas frecuentes sobre el servicio de Google. ¿Cómo protege Google mi privacidad y mantiene mi información segura? Sabemos que para usted la seguridad y la privacidad son importantes, para nosotros también lo son. La seguridad de su información y la garantía de que podrá acceder a ella cuando lo necesite son nuestras prioridades. Trabajamos continuamente para garantizar una seguridad sólida, proteger tu privacidad y hacer que Google sea aún más eficaz y eficiente para ti. Invertimos cientos de millones de dólares cada año en seguridad y contratamos a expertos en seguridad de datos de reconocimiento mundial para mantener tu información segura. También creamos herramientas de privacidad y seguridad fáciles de usar, como el panel de control de Google, la verificación de 2 pasos y los parámetros de configuración de anuncios. Así que cuando se trata de la información que compartes con Google, tú tienes el control. Puede obtener más información acerca de la seguridad en línea, inclusive cómo protegerse y proteger a su familia en línea, en el Centro de Seguridad de Google. Obtenga más información acerca de cómo mantenemos la privacidad y la seguridad de su información personal, y le damos el control. ¿Por qué mi cuenta está asociada a un país? Su cuenta está asociada a un país o territorio, en las condiciones del servicio para poder determinar 2 cosas. 1. El afiliado de Google que provee los servicios procesa su información y es responsable de satisfacer las leyes de privacidad aplicables. Por lo general, Google ofrece servicios a sus consumidores a través de 2 empresas. A. Google Ireland Limited, si se encuentra en el espacio económico europeo, países de la UE y Liechtenstein, Islandia y Noruega, o en Suiza. B. Google LLC, con sede en Estados Unidos, para el resto del mundo. 2. La versión de las condiciones que rigen nuestra relación, las cuales pueden variar en función de las leyes locales. Recuerde que los servicios de Google son básicamente los mismos, más allá del afiliado que los provea en su país. Determinación del país asociado a su cuenta. Cuando crea una nueva cuenta, la asociamos al país donde creó su cuenta de Google. En el caso de las cuentas con al menos 1 año de antigüedad, usamos el país desde el que suele acceder a los servicios de Google. Por lo general, es el país donde estuvo la mayor cantidad de tiempo el año anterior. Viajar con frecuencia no suele cambiar el país asociado a su cuenta. Si se muda a otro país, el país asociado puede tardar cerca de 1 año en actualizarse. Si el país asociado a su cuenta no corresponde a su país de residencia, se puede deber a que vive y trabaja en diferentes países, a que instaló una red privada virtual, VPN, para enmascarar su dirección IP o a que vive cerca de un límite territorial. Comuníquese con nosotros si considera que el país asociado es incorrecto. ¿Cómo puedo eliminar información acerca de mí de los resultados de búsqueda de Google? Los resultados de búsqueda de Google reflejan el contenido disponible públicamente en la web. Los motores de búsqueda no pueden eliminar contenido de la web directamente. Por lo tanto, el contenido de la web no se vería afectado por la eliminación de los resultados de búsqueda de Google. Si desea eliminar algo de la web, debe ponerse en contacto con el webmaster del sitio en el que se publicó el contenido en cuestión y solicitarle que realice un cambio. Luego de que el contenido se elimine y Google advierta la actualización, la información dejará de aparecer en los resultados de búsqueda de Google. Si tiene que solicitar una eliminación urgente, también puede visitar nuestra página de ayuda para obtener más información. ¿Mis consultas de búsqueda se envían a los sitios web cuando hago clic en los resultados de búsqueda de Google? En algunos casos, sí. Cuando hace clic en un resultado de la búsqueda de Google, el navegador web también puede enviar la dirección de Internet, URL, de la página de los resultados de la búsqueda a la página web de destino como la URL de referencia. En ocasiones, es posible que la URL de la página de los resultados de búsqueda contenga la búsqueda que ingresó.
Si usa la búsqueda mediante la capa de conexión segura, Secure Circuits Layer, SSL, que es la funcionalidad de búsqueda encriptada de Google, en la mayoría de los casos, los términos de búsqueda no se envían como parte de la URL en la URL de referencia. Esto no sucede, por ejemplo, si usa navegadores menos populares. Para obtener más información acerca de la búsqueda mediante SSL, haga clic aquí. Es posible que las consultas o la información incluidas en la URL de referencia estén disponibles a través de Google Analytics o la interfaz de programación de aplicaciones, Application Programming Interface, API. Además, es posible que los anunciantes reciban información relacionada con las palabras clave exactas que provocaron que se haga clic en el anuncio. ¿Quiénes son los socios de Google? Google trabaja de diversas maneras con empresas y organizaciones a las cuales consideramos socios. Por ejemplo, más de 2 millones de sitios web y apps de terceros se asocian a Google para mostrar anuncios, y millones de socios desarrolladores publican sus apps en Google Play. Otros socios ayudan a Google a mejorar la seguridad de nuestros servicios. La información sobre las amenazas de seguridad nos permite enviarle una notificación si creemos que se vulneró su cuenta. En ese caso, podemos ayudarlo a realizar pasos para protegerla. Tenga en cuenta que también trabajamos con empresas de confianza que, más que socios, son procesadores de datos, lo que significa que procesan información por nosotros para respaldar nuestro servicio según nuestras instrucciones y conforme a nuestra política de privacidad y a cualquier otra medida pertinente de confidencialidad y seguridad. Para obtener más información sobre cómo usamos los procesadores de datos, visite la política de privacidad de Google. A menos que nos solicite lo contrario, no compartimos con nuestros socios publicitarios información que lo identifique personalmente, como su nombre o correo electrónico. Por ejemplo, si ve un anuncio de una florería cercana y selecciona el botón "Presionar para llamar", iniciaremos la llamada y probablemente compartamos su número de teléfono con ese comercio. Para obtener más información sobre los datos que recopila Google, incluidos los de los socios, visite la política de privacidad. ¿Cómo administra Google las solicitudes gubernamentales relacionadas con la información de usuarios? Las agencias gubernamentales de todo el mundo le solicitan a Google divulgar información de usuarios. Revisamos cuidadosamente cada solicitud para asegurarnos de que cumpla con la legislación aplicable. Si se solicita demasiada información, intentamos limitar el alcance y, en algunos casos, rechazamos la solicitud por completo. En nuestro informe de transparencia, encontrarás la cantidad y los tipos de solicitud que recibimos. La manera en la que respondemos a una solicitud depende de tu proveedor de servicios de Google. La mayoría de nuestros servicios se prestan a través de Google LLC, una empresa estadounidense que opera conforme a la legislación de Estados Unidos, o Google Ireland Limited, una empresa irlandesa que opera conforme a la legislación de Irlanda. Para saber cuál es tu proveedor de servicios, consulta las condiciones del servicio de Google o si una organización administra tu cuenta de Google, pregúntale a tu administrador. ¿Cómo notificamos a los usuarios sobre solicitudes de información? Cuando recibimos una solicitud de una agencia gubernamental, enviamos un correo electrónico a la cuenta de usuario antes de divulgar la información. Si una organización administra la cuenta, notificamos al administrador de la cuenta. No notificamos al usuario en caso de que haya una prohibición legal para hacerlo, conforme a las condiciones de la solicitud. Enviamos la notificación una vez que se elimina la prohibición legal, por ejemplo, cuando culmina el periodo de aplicación legal o de una orden. Es posible que no enviemos notificaciones si se inhabilitó la cuenta o fue vulnerada. Es posible que tampoco enviemos notificaciones en caso de emergencias, como amenazas a la seguridad de un niño o si corre riesgo la vida de una persona. En esos casos, enviamos la notificación una vez concluida la emergencia. Solicitudes de información que recibe Google LLC. Solicitudes de agencias gubernamentales de Estados Unidos en causas civiles, administrativas y penales. La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, ECPA, restringen la capacidad del gobierno de obligar a un proveedor a que divulgue información del usuario. Como mínimo, las autoridades de Estados Unidos deben hacer lo siguiente. En todos los casos, emitir una citación para obligar la divulgación de información básica sobre el registro del usuario y ciertas direcciones IP. En causas penales.
Obtener una orden judicial para obligar la divulgación de registros no relacionados con el contenido, como los campos para, de, CC, CCO y marca de tiempo de correos electrónicos. Obtener una orden de allanamiento para obligar la divulgación del contenido de las comunicaciones, como mensajes de correo electrónico, documentos y fotos. Solicitudes de agencias gubernamentales de Estados Unidos en casos que involucran la seguridad nacional. En investigaciones relacionadas con la seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos puede utilizar una Carta de Seguridad Nacional, NSL, o una de las autoridades otorgadas conforme a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, FISA, para obligar a Google a proporcionar información de usuarios. Una NSL no requiere autorización judicial y se puede utilizar únicamente para obligarnos a proporcionar información limitada del usuario. Las órdenes y autorizaciones de la FISA pueden utilizarse para obligar a que se realice vigilancia electrónica y se divulguen datos almacenados, incluido contenido de servicios como Gmail, Drive y fotos. Solicitudes de autoridades gubernamentales fuera de Estados Unidos. A veces, Google LLC recibe solicitudes de divulgación de datos por parte de autoridades gubernamentales fuera de Estados Unidos. Cuando recibimos una solicitud de esta naturaleza, proporcionaremos la información solicitada siempre que, al hacerlo, no se infrinja lo siguiente. La legislación de Estados Unidos. Esto significa que la legislación aplicable, como la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, ECPA, permita su acceso y divulgación. La legislación del país de origen de la solicitud. Esto significa que requerimos que la autoridad siga el mismo proceso y requisitos legales que se aplicarían si se enviara la solicitud a un proveedor local de un servicio similar. Las normas internacionales. Esto significa que solo proporcionamos datos en respuesta a solicitudes que cumplan con los principios de libertad de expresión y privacidad de la Iniciativa de Red Global y sus pautas de implementación asociadas. Las políticas de Google, incluidas las condiciones del servicio y las políticas de privacidad aplicables, además de las políticas relacionadas con la protección de la libertad de expresión. Solicitudes de información que recibe Google a Ireland Limited, corresponde si tu proveedor de servicios de Google es Google a Ireland Limited. Dado que Google a Ireland es responsable de proporcionar la mayoría de los servicios de Google en el espacio económico europeo y Suiza, también recibe solicitudes de información de usuarios. Solicitudes de agencias gubernamentales de Irlanda. Google a Ireland aplica la legislación irlandesa cuando evalúa las solicitudes de información de usuarios que envían agencias irlandesas. Según la legislación irlandesa, las fuerzas de orden público deben obtener una orden judicial para obligar a Google a Ireland a proporcionar información de usuarios. Solicitudes de autoridades gubernamentales fuera de Irlanda. Google a Ireland ofrece servicios a usuarios que residen en el espacio económico europeo y Suiza, por lo que, en ocasiones, autoridades gubernamentales fuera de Irlanda nos envían solicitudes de divulgación de datos. En este caso, es posible que proporcionemos datos del usuario siempre que, al hacerlo, no se infrinja lo siguiente. La legislación de Irlanda. Esto significa que la legislación aplicable, como la Ley de Justicia Penal de Irlanda, permita su acceso y divulgación. La legislación de la Unión Europea, UE, aplicable en Irlanda, incluido el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR. La legislación del país de origen de la solicitud. Esto significa que requerimos que la autoridad siga el mismo proceso y requisitos legales que se aplicarían si se enviara la solicitud a un proveedor local de un servicio similar. Las normas internacionales. Esto significa que solo proporcionamos datos en respuesta a solicitudes que cumplan con los principios de libertad de expresión y privacidad de la Iniciativa de Red Global y sus pautas de implementación asociadas. Las políticas de Google, incluidas las condiciones del servicio y las políticas de privacidad aplicables, además de las políticas relacionadas con la protección de la libertad de expresión. Solicitudes de información en emergencias. Si tenemos motivos razonables para creer que podemos prevenir la muerte de una persona o que ésta sufra un daño físico grave, es posible que proporcionemos información a una agencia gubernamental, por ejemplo, en el caso de amenazas de bomba, tiroteos en escuelas, secuestros, prevención de suicidio o casos de personas desaparecidas. No obstante, evaluamos estas solicitudes en virtud de las leyes aplicables y nuestras políticas. Marcos legales para las transferencias de datos.
En vigencia a partir del 30 de septiembre de 2020. Las leyes de protección de datos varían según los países y algunas brindan más protección que otras. Más allá del lugar donde se procese su información, aplicamos las mismas protecciones que se describen en la política de privacidad. También cumplimos con ciertos marcos legales relacionados con la transferencia de datos, como los marcos europeos que se describen a continuación. La Comisión Europea determinó que algunos países fuera del espacio económico europeo, EEE, protegen los datos personales de forma adecuada. Puede consultar las decisiones sobre la adecuación de la Comisión Europea aquí. Para transferir datos desde la EEE hacia otros países, como Estados Unidos, cumplimos con los marcos legales que establecen un nivel de protección equivalente a la ley de la Unión Europea. Cláusulas del contrato modelo. La Comisión Europea aprobó el uso de cláusulas de contrato modelo como un medio para garantizar la protección adecuada cuando se transfieren datos hacia el exterior del EEE. Al incorporar las cláusulas de contrato modelo en un contrato establecido entre las partes que transfieren datos, se considerarán protegidos los datos personales que se transfieran hacia países que no pertenezcan al EEE o al Reino Unido y donde no se aplique la decisión de adecuación. Nos basamos en estas cláusulas de contrato modelo para la transferencia de datos. Google también ofrece estas cláusulas de contrato modelo a los clientes de sus servicios empresariales, como Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads y otros productos de medición y publicidad. En Privacy Google, /businesses, se encuentra disponible información detallada sobre el uso que hace Google de las cláusulas de contrato modelo para los servicios empresariales. Marcos EU, Privacy Shield, escudo de privacidad UE-EU, y Suizu, Privacy Shield, escudo de privacidad Suiza EU. Conforme a lo descrito en nuestra certificación de Privacy Shield, escudo de privacidad, cumplimos con los marcos EU, Privacy Shield, escudo de privacidad UE-EU, y Suizu, Privacy Shield, escudo de privacidad Suiza EU, tal como lo establece la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos respecto de la recopilación, el uso y la conservación de información personal de países miembros de la Unión Europea, incluidos los países miembros del EEE, el Reino Unido y Suiza, respectivamente. Google, incluidos Google LLC y sus subsidiarias estadounidenses que sean de su absoluta propiedad, salvo que se excluyan de forma explícita, certificó que cumple con los principios del Privacy Shield. Google sigue siendo responsable de toda la información personal que comparta con terceros conforme al principio de transferencia ulterior para su procesamiento externo en nuestro nombre, como se describe en la sección Información que compartimos. Para obtener más información sobre el programa Privacy Shield y ver la certificación de Google, visite el sitio web del Privacy Shield. Si tiene una consulta relacionada con nuestras prácticas de privacidad en relación con nuestra certificación de escudo de privacidad, le recomendamos que se comunique con nosotros. Google está sujeto a las facultades de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, FTC, de los Estados Unidos. También puede presentar un reclamo ante las autoridades locales de protección de datos, trabajaremos con ellos para resolver su problema. En ciertas circunstancias, el escudo de privacidad establece el derecho de invocar el arbitraje obligatorio para resolver demandas que no se hayan resuelto por otros medios, como se describe en el anexo 1 de los principios del escudo de privacidad. A partir del 16 de julio de 2020, ya no nos basamos el escudo de privacidad UE-EU, Privacy Shield, para transferir datos desde el EEE o el Reino Unido hacia los Estados Unidos. ¿Quiénes son los socios de Google? Google trabaja de diversas maneras con empresas y organizaciones a las cuales consideramos socios. Por ejemplo, más de 2 millones de sitios web y apps de terceros se asocian a Google para mostrar anuncios, y millones de socios desarrolladores publican sus apps en Google Play. Otros socios ayudan a Google a mejorar la seguridad de nuestros servicios. La información sobre las amenazas de seguridad nos permite enviarle una notificación si creemos que se vulneró su cuenta. En ese caso, podemos ayudarlo a realizar pasos para protegerla. Tenga en cuenta que también trabajamos con empresas de confianza que, más que socios, son procesadores de datos, lo que significa que procesan información por nosotros para respaldar nuestro servicio según nuestras instrucciones y conforme a nuestra política de privacidad y a cualquier otra medida pertinente de confidencialidad y seguridad.
Para obtener más información sobre cómo usamos los procesadores de datos, visite la política de privacidad de Google. A menos que nos solicite lo contrario, no compartimos con nuestros socios publicitarios información que lo identifique personalmente, como su nombre o correo electrónico. Por ejemplo, si ve un anuncio de una florería cercana y selecciona el botón "Presionar para llamar", iniciaremos la llamada y probablemente compartamos su número de teléfono con ese comercio. Para obtener más información sobre los datos que recopila Google, incluidos los de los socios, visite la política de privacidad. Toda esta información la encuentras en la página web de Google. No te pierdas nuestro siguiente capítulo para escuchar sobre las políticas y condiciones de WhatsApp. Hasta pronto.